con la artro y osteocinemática, que va a ser una descripción funcional de cada una de las acciones que nosotros vamos realizando y sobre todo que vamos a analizar. Después vamos a pasar al término de la cinética. Ya la cinética también es parte de la formación en física, que tiene que ver con el estudio de las fuerzas sin importar la causa. Y ante ese estudio de las fuerzas, nosotros nos vamos a ir a mirar, por lo tanto, la causa. Antes veíamos la descripción, ¿cierto? La descripción de este movimiento. Espérenme un segundo, por favor. Ok, entonces aquí nos vamos a ir a observar directamente qué es lo que produce ese desplazamiento. Nosotros, ¿cierto?, en el mundo vemos un desplazamiento global, la gente caminando, saltando, corriendo, pero cuando vamos a estudiar la cinética, lo que vamos a intentar obtener información es sobre cuáles son las fuerzas que están generando esa acción. Si ustedes lo reconocen, las fuerzas tienen diferentes implicancias. Ya, por lo tanto, esa implicancia y ciertas reglas también establecidas que nos ha dado la física determinan parte de la conducta que nosotros vamos a generar. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a entrar de lleno a los elementos que producen la acción y vamos a tratar de determinar la fuerza, ¿cierto? A ver, ¿qué músculo se estará activando? ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Y escucho un ruido ambiente. Agustina, te voy a acusar con la ley. Pero para. ¿Por qué eres tan tonta? Chuta. Caterina creo que tenía el micrófono No, prendido. sí, ahí lo apagué. Ahí lo apagué. Ya. Entonces, como les explicaba, aquí vamos a ir a mirar directamente el tema de las fuerzas. Ya vamos a pensar quién lo está produciendo, cuál es el nivel de fuerza, qué es lo que está ocurriendo, etc. Entonces, aquí tenemos el elemento de la cinética, por lo tanto nosotros podemos medir, evaluar, conocer fuerzas externas, como por ejemplo la fuerza de reacción del piso. Si ustedes ven en esta imagen de una persona corriendo en un laboratorio, aquí hay un elemento que se llama plataforma de fuerza, que no es más que un sistema electromecánico, que lo que nos permite es conocer cuáles son los cambios en la deformación que tiene esta estructura cada vez que el sujeto pisa, ¿cierto? Ya sea en carrera, trote, marcha. Por lo tanto, podemos conocer el resultado de la interacción del cuerpo con el ambiente. Pero también vamos a poder medir fuerza interna. Este es el entrenamiento de la tripulación espacial, ¿ya? En la cual lo que le están haciendo es que están midiendo directamente la fuerza del músculo, en este caso el cuádriceps, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero tiene una fibra óptica, ¿ya? Igual que las fibras ópticas que mandan información a internet, que su proceso tiene que ver con la reflexión de la luz dentro de la fibra que lo compone. Esa fibra óptica está insertada, ¿ya? O sea, la insertaron con una aguja directamente en el tendón del músculo. Por lo tanto, esa información, cada vez que el músculo tensa esa acción, ¿cierto? Se está tensando el cuádriceps, está generando fuerza, la fibra óptica que lo atraviesa de manera perpendicular a las fibras del tendón hace que éste se vaya comprimiendo y alargando y genera efectos sobre la reflexión de la luz. Eso nos permite tener valores internos reales. También existen modos matemáticos en los cuales yo puedo tratar de llegar a estas fuerzas, que se llama la dinámica inversa, que a través de elementos de fuerza externa yo puedo saber cuáles eran las fuerzas reales en la cadera, en la rodilla, en el tobillo o en la pelvis. ¿Ya? De eso vamos a ir viendo parte en el semestre y vamos a ir ir mirando qué es lo que está ocurriendo en eso.
Ahora, cuando hablamos de fuerza, un concepto que ustedes han utilizado por toda una vida, que aprendieron, ¿cierto?, de alguna otra manera en su formación, tanto en el colegio o liceo, y también tuvieron aquí el curso del semestre anterior. Cuando hablamos de la fuerza, y vemos esta imagen, ¿cierto?, que pareciese demostrar mucho esfuerzo, hay algo particular de la fuerza. La fuerza, a pesar de que tiene definiciones, para los físicos teóricos, ya la fuerza es como Dios. ¿A qué me refiero a esto? Nosotros, por más que intentemos definirla, y algunas definiciones que se acerquen a esta, lo que más estamos haciendo es describir las características de la fuerza. ¿Ya? ¿Y por qué como Dios? Porque como a Dios ya no lo han podido ver, por más que ustedes sean religiosos, ya, y por más que ustedes quieran, ¿cierto?, hablar de estos elementos particulares con otras personas, no lo han podido ver, pero ¿qué ven ustedes, cierto?, el resultado de interacciones que a lo mejor Dios participó. Bueno, lo mismo ocurre en la fuerza. Eso quiere decir que la fuerza ustedes no la pueden ver, yo no les puedo decir, bueno, aquí estoy aplicando, ¿cierto?, 200 newtons de fuerza contra una silla o un elemento que yo puedo poner acá, ¿ya?, y desplazo esta silla. No, yo lo que veo o lo que yo represento en el mundo real es qué ocurre una vez que dos cuerpos físicos se conectan, ¿cierto? Si es que son fuerzas efectivamente físicas, ya las cuales se están afectando, que implican el contacto uno a uno, o en este caso yo voy a ver, ¿cierto?, el cambio de posición. Por lo tanto, yo una fuerza no la puedo ver. Yo puedo levantar cosas y decir, sí, tengo fuerza. Pero teóricamente yo no puedo ver ese elemento, pero sí puedo describir el resultado de esas interacciones. Entonces, nuestro conocimiento actual de los procesos asociados a la fuerza, desde el punto de vista más teórico, tiene que ver con ese nivel de entendimiento, en la cual esta fuerza forma parte de nuestra vida, sabemos que la necesitamos para movernos, para respirar, ¿cierto?, para desplazarnos en puntos característicos, para que el corazón pueda tener la intensidad suficiente, ¿cierto?, para desplazar sangre en el organismo. Por lo tanto, reconocemos su resultado, pero la interacción final no está. En el músculo en general, la fuerza va a estar dada por el sistema muscular, ¿ya? Que sea en el ser humano, disculpen. En el ser humano la fuerza va a estar dada por la interacción muscular. Dentro de estos elementos, ¿cierto?, hay algunos de fisiología, de biología, que hablan de la secuenciación de elementos de puentes cruzados, de la relación entre actina y miosina, ¿cierto?, que nos va a dar que esa nos va a demostrar particularmente estos elementos. Entonces, lo interesante es que la fuerza, y dentro de sus características, es que es una unidad vectorial, ¿ya? Por lo tanto, no es un escalar, ¿ya? Ahí está la primera diferencia, ¿cierto? Al ser un vector, por lo tanto tiene la magnitud, dirección y sentido característico, que puede ser capaz de deformar fuerza, que sea, deformar cuerpos, que el efecto estático, yo aprieto algo, ¿cierto?, una caja de leche, a lo mejor con mucha fuerza, y lo deformo, modificar la velocidad o incluso vencer la inercia. Ustedes están sentados, de repente se quieren parar y desplazan, ¿cierto?, grandes masas corporales, venciendo la inercia que les propone el sistema. Por lo tanto, vamos a tener algunos efectos estáticos, algunos efectos dinámicos que tienen relación con esto. En ese sentido, y ante una propuesta de definición, ¿cierto?, podría definirse como acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. ¿Pero para qué? Para que efectivamente le imprima una aceleración que puede modificar el módulo, la dirección de la velocidad en la cual se está generando esa acción. Y aquí vemos lo que para nosotros es fuerza. Cuando nosotros pensamos en fuerza, nos imaginamos estos tipos gigantes, ¿cierto? Muy marcados con un músculo muy volumétrico, lo mismo que en el caso de las mujeres. Ya ahí sabemos que a lo mejor pueden tener esta relación, pero ojo, porque nos vamos a ir dando cuenta a través de algunos elementos que mayor volumen muscular no siempre se relaciona a mayor fuerza. Y eso está determinado a través de las conductas mecánicas de la acción muscular entre las curvas fuerza-velocidad,
que vamos a ir viendo también durante el transcurso de las clases, las cuales nos permiten poder abordar ya este campo de acción. También sabemos que las fuerzas, por más que, como les digo, no las podamos ver, pero vemos sus resultados, se gobiernan a través de leyes. En este caso son las leyes del movimiento que planteó Newton en el año 1650 y algo. En donde nosotros nos vamos a encontrar con las 3 leyes de Newton, que también en algún momento de su formación lo tienen que haber visto, las cuales hablan, ¿cierto?, de la ley de inercia, el principio fundamental de la dinámica, o la ley de acción y reacción. Siempre la tercera ley de Newton es la más conocida. ¿Ya? Para cada acción siempre existe una reacción igual. ¿Y eso qué implica? Que la fuerza que ustedes puedan aplicar a algún sistema, segmento, ¿cierto?, se devuelve con el mismo módulo, pero con una dirección contraria al efecto que ustedes están dando. Esto tiene mucha importancia desde el punto de vista del deporte, de la congregación de acciones y de la ejecución de algunos resultados. Ejemplo, un saltador de salto largo, ya de triple salto, cuando vuela en ese triple salto, ¿cierto?, que va haciendo 1, 2, 3, en ese triple salto el sujeto cuando cae está ocupando tal peso en la caída de su desplazamiento que puede ser entre 16 a 20 veces su masa corporal. Eso quiere decir que, bueno, incluso se ha demarcado alguna hasta 25 veces su masa corporal. ¿Eso qué quiere decir? Que si el sujeto pesa 100 kilos, está cayendo y está saltando, ¿cierto?, hacia tocar el suelo un poco más distante, y cuando el sujeto cae o recepciona, está recepcionando en su peso, quizá en su cuerpo, un peso aproximado de 1.5 toneladas o 2.5 toneladas, dependiendo de la distancia total, la altura y la velocidad imprimida al cambio del cuerpo. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que el cuerpo será capaz de tolerar tanto. ¿Podremos entrenarlo para que las fuerzas aplicadas generen en esta estructura el efecto que nosotros deseamos y no nos dañemos? Ya lo mismo aparece en artes marciales, cuando usted, si alguno ha practicado boxeo o karate, cuando ustedes golpean, la idea es que ustedes golpeen, ¿cierto? O sea, alguno ha peleado alguna vez, ya ha peleado a combos alguna vez, sabe efectivamente que por más que yo pego fuerte, la retribución al sistema es igual de fuerte. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer ahí es aprender a golpear, porque la posición articular es la que a mí determina que no sufra daños. Cada práctica del deporte, cada salto, cada acción, tiene que ver efectivamente con la recepción y cómo el cuerpo, ¿cierto?, disipa fuerzas para que ustedes puedan sobrevivir a esa caída. Todo esto que les estoy dando por ejemplo, son sujetos entrenados. Si ustedes no son entrenados, si quieren correr la maratón de Nueva York, de Santiago, de Buenos Aires, ¿cierto?, de Oakland, lo más probable es que ustedes se hagan tal daño, porque su organismo no está preparado desde el punto de vista muscular, óseo, ligamentoso y cartilaginoso, que lo más probable es que incluso puedan quedar con secuelas en la acción. Entonces, ¿eso qué implica? Que el cuerpo parece que puede cambiar en relación a las fuerzas, que nos puede dar respuesta, ¿ya? Y que nos va a poder también permitir adaptarnos a ciertas condiciones, pero condiciones a las cuales yo lo tengo que preparar. Si yo al cuerpo no lo preparo para esas acciones, lo que voy a tener como resultado son lesiones, y lesiones constantes, porque no logro reconocer el estado actual de mi sistema corporal en relación al estado necesario para esa activación. Ya es por eso que todas estas acciones, obesidad, sobrepeso, sedentarismo y algunos ciertos tipos de patología metabólica van en contra de lo que el organismo realmente puede hacer. Ya, y de hecho generan tal sobrecarga que no le permiten después desarrollarse o generar las acciones determinadas en base a la función que ustedes quieren cumplir. Por lo tanto, aquí la existencia de estas 3 leyes nos pone un marco fundamental para entender qué es lo que está ocurriendo.
¿ya? Y qué es lo que va a ocurrir en relación a lo que nosotros nos vamos a ir a mirar, que van a ser las fuerzas musculares, las fuerzas articulares, las fuerzas de los ligamentos, ¿ya? Las fuerzas en el sistema cartilaginoso. Por lo tanto, la incorporación de estos elementos va a ser propia de la biomecánica y ustedes ya tienen que incorporarla con un aprendizaje profundo. Cuando hablamos de fuerza, como les digo, vamos a tener todas estas características. La podemos medir, ya podemos ver sus efectos que tienen que ver con cambios de estado, de reposo, movimiento. Sabemos que deforman los cuerpos, hay fuerzas que son de contacto, pero otras que son a distancia. Ya tenemos algunos conceptos asociados, ¿cierto? El elemento del vector, que va a ser importante que lo diferencia en relación a los escalares. Hemos también escuchado alguna vez el equilibrio de fuerzas, pero también la suma de fuerzas. Por lo tanto, las fuerzas, ¿cierto?, nos van a poder cambiar. Nosotros sabemos que si queremos mover una mesa, o queremos mover algo muy pesado, y nosotros empujamos con nuestro cuerpo, ¿ya? Y no nos permite mover, ¿qué hacemos nosotros? Sumamos una fuerza nueva. ¿Cómo la sumamos? Llamamos a otra persona, oye, ¿tú puedes ayudarme? Sí, mamá, papá, por favor, ¿me pueden ayudar acá a correr esto? Y a lo mejor están corriendo un sillón, una caja fuerte, una mesa de madera, quizás de un árbol gigante, ¿ya? Pero ahí uno empieza a entender la sumatoria y también uno lo entiende desde el punto de vista vectorial. Lo interesante es que las fuerzas realizan un fenómeno que se conoce como el trabajo. ¿Ya? Entonces, esto no tiene que ver con una acción laboral, ¿cierto? Sino que en la mecánica más clásica, se dice que una fuerza realiza trabajo cuando altera el movimiento de un cuerpo. Ejemplo, ustedes están empujando esta mesa, ¿ya? O están empujando un sillón y no logran moverlo. Por más que exista una fuerza que está intentando mover ese cuerpo no está realizando trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes no están cambiando el movimiento del cuerpo. Pero si ustedes efectivamente lo toman, a lo mejor este celular, y yo lo empujo con mi dedo, ¿cierto? Yo lo que le estoy imprimiendo es una fuerza que le da una velocidad y una aceleración específica, pero que en la cual, como resultado, yo estoy generando un trabajo. Por lo tanto, el trabajo, a diferencia de la fuerza, es una magnitud física escalar, que se representa con la letra W en inglés, y que habla de la energía necesaria que yo debo invertir o gastar para poder cambiar ese cuerpo, ¿cierto?, de estado, en el sentido del movimiento del cuerpo. ¿Ya? Y bueno, esto se mide en joules. Aquí ustedes ven el trabajo, o sea, si este sujeto que está amarrado al avión no lograra mover el avión, lo que estaríamos viendo es que hay un intento de aplicar fuerza, pero no está generando trabajo en el objeto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él, por más que intente tirar, no logra mover el avión. Pero acá el sujeto tiene tal nivel de entrenamiento, de tener unos 50 años, 60 años, y el sujeto mueve un avión. ¿Ya? Ante la pregunta de Pedro, sí, efectivamente, Pedro, existe pérdida de energía a través de la liberación de calor, los cuales responden a las leyes de la termodinámica, por lo tanto van a estar asociados también a estos fenómenos. Existe un área particular de estudio del movimiento humano que se dedica al tema de las pérdidas calóricas. ¿Ya? En este curso no es algo fundamental, pero después también lo van a ir tocando, como en los cursos de fisiología del ejercicio y de fisiología clínica del ejercicio. Pero efectivamente todo trabajo, y de hecho todo sistema mecánico, al producir algún tipo de desplazamiento, movimiento, va a generar pérdida del sistema como calor. Ya existen algunas propuestas de sistemas especiales en donde la pérdida calórica no exista, pero son solo elementos teóricos. También vamos a encontrarnos con este concepto, potencia. Yo creo que todos hemos escuchado esto y alguna vez hemos dicho, oye, esa persona es muy potente, ya a lo mejor se refieren al discurso. Pero también lo hemos dicho en el deporte, cuando decimos, oye, este jugador de fútbol, ¿cierto?, tiene potencia. ¿Ya? O vemos correr a alguien y decimos, la potencia de este tipo es increíble, ¿cierto? En 9 segundos y medio logra recorrer 100 metros, ¿ya? Por lo tanto es algo increíble. Entonces, cuando nos asociamos al término de potencia, lo que vamos a ver es la cantidad del trabajo
pero relacionado a la unidad de tiempo. ¿Qué implica eso? Que este trabajo va a ser diferenciado. A lo mejor yo muevo el mismo sillón que le estoy diciendo a ustedes. Ya hay 2 o 3 personas empujando y ustedes se demoran en moverlo 10 segundos, versus que a lo mejor después vengo yo, ¿cierto? Que mido 1,85 m, que he tenido más desarrollo de masa muscular, y a lo mejor alguien más, y tomo el sillón, ¿cierto? Y lo muevo en 3 segundos. Entonces la relación en realidad que asocia el trabajo con el delta de tiempo nos habla de la potencia. Por lo tanto, mientras menor sea el tiempo, eso genera que la potencia, ¿cierto?, sea mucho más alta. ¿Ya? Por lo tanto, la potencia va a implicar este desplazamiento del tiempo, pero del cuerpo, pero en el tiempo. Es por eso que, por más que de manera innata ocupemos el término, ¿cierto?, este deportista es potente, o uno ve la potencia en él, o uno lo escucha, ¿cierto?, en ciertas actividades, ya tiene que ver con el tiempo en el cual yo tomo para poder hacer esta gestión o cambio de desplazamiento. Y ahí vemos a Usain Bolt. La gracia de que Usain Bolt, un tipo de casi 2 metros, ya de más de 100 kilos, pueda correr más rápido que nadie, ya es el resultado de 16 años de entrenamiento. Ya no es algo que uno declare. Pero el tipo entrenó de tal manera que sus músculos y la fuerza muscular que genera cada uno de ellos le permiten desarrollar cambios en la fuerza, por lo tanto desarrollar trabajo y a la vez llevarlo al campo de la potencia, de tal manera que lo hace ser el ser humano vivo, ¿cierto? Y bueno, y de hecho de la historia más rápido del mundo. Entonces aquí nosotros vemos cómo se comportan las fuerzas, y estos son sistemas de fuerza que vieron en física, que implica, por ejemplo, qué ocurre si yo quiero mover este gran objeto y alguien empuja en un sentido y otro en sentido opuesto. Vemos la sumatoria vectorial, por lo tanto, sabemos que en este mismo ejemplo yo quiero mover la caja más rápido o más lejos, o está muy pesada, yo sumo fuerza, ¿cierto?, de él y de ella, y la sumatoria total se da, o si estas fuerzas están aplicadas en sentidos distintos, ya incluso asociándola a diferentes planos de acción, esto puede generar una sumatoria como resultado diferente. Ya aquí lo que vemos que se muestra siempre en las flechitas verdes es la resultante, y aquí vemos que por más que él empuje, ella tiene más fuerza, por lo tanto, por más que el movimiento sea lento, y a lo mejor el cambio de posición sea menor, ella logra desplazar el objeto hacia él. Esta es la base de el tirar la cuerda. ¿Ya? El tirar la cuerda donde se enfrentan, ¿cierto?, 2 cantidades de fuerzas diferentes, y el desplazamiento tiene que ver efectivamente con hacia dónde nosotros nos estamos moviendo. ¿Y esto cómo se ve en el músculo o en el sistema muscular? Esto es un ejemplo. Durante este curso van a ver cientos de ejemplos relacionados acá. Y tiene que ver con esto, con que, por ejemplo, en la escápula, en la estructura de la escápula, la inserción de los músculos que están ligados a esta estructura y que unen, ¿cierto?, la escápula a la parrilla costal, pero también a la clavícula, ¿cierto?, pasando por la estructura del acromion. Entonces, todas estas funciones y todos estos movimientos o desplazamientos que vamos a ver van a estar asociados a funciones musculares. Por lo tanto, cuando nosotros reconozcamos un elemento particular, que es bastante común en alguna población, que se llama la escápula alada, ustedes ven una persona por atrás y la escápula se ve diagonal, no está plana pegada a la pared torácica, sino que uno la ve como que estuviera inclinada. Ese elemento de inclinación tiene que ver solamente con una pérdida de la función de la fuerza asociada a la acción muscular. Porque la estructura de la escápula es una articulación muscular con la pared del tórax. Entonces es dependiente de su posición y de funcionamiento el músculo. Y esto, dependiendo, ¿cierto?, de los diferentes músculos que conforman el manguito rotador, o los músculos que se insertan de manera diferenciada, como el tríceps a través de sus 3 vientres, en diferentes estructuras, los que van a imprimir una fuerza característica en ese objeto.
¿Y qué va a producir? Que esto, ¿cierto?, bascule, que la escápula que nosotros tenemos en una posición determinada empieza a bascular, ¿ya? O hay una protracción escapular, ¿cierto? O nosotros incluso podamos hacer movimientos como elevar los brazos sobre la cabeza. Si estos músculos se dañan, por lo tanto también se daña el motor de la fuerza, y al dañarse el motor de la fuerza, nosotros también nos vamos a ver limitados. De hecho, yo creo que todos ustedes han tenido algún tipo de lesión muscular alguna vez, y saben efectivamente cuando tienen que ocupar ese músculo, si está alterado, pone una función dolorosa, eso genera limitaciones en la acción. ¿Ya? Por lo tanto, músculo alterado, limitación en la función, o pérdida, alteración de esto. Ya, de hecho, ahí también nos vamos a tener que enfrentar algunas condiciones neurológicas en donde estas funciones están completamente alteradas, y nosotros tenemos que dar respuesta a una función, a un objetivo, y vamos a tener que implementar otras estrategias, y esas estrategias a la vez también van a generar problemas. Por lo tanto, de esto se trata el entendimiento de la biomecánica, que es el entendimiento de cada uno de los elementos que conforman estos procesos de acción. También nos vamos a encontrar en el mundo de la mecánica con esto, de la biomecánica, que son lo que se describen hace muchos millones, quizás millones de años, cientos de años, que tiene que ver con el desarrollo incluso de las culturas, que son las máquinas simples. Las máquinas simples son mecanismos mecánicos que hacen que el trabajo efectivamente sea mucho más fácil y rápido. ¿Por qué? Porque ayudan a aumentar la fuerza. Miren qué interesante. O sea, no quiere decir que porque quizá ustedes tienen una fuerza determinada en una acción, no puedan aumentarla. Bueno, de estos elementos que el hombre se dio cuenta durante su desarrollo cultural y a través de las diferentes civilizaciones, nosotros también lo vamos a ver en el sistema mecánico. Entonces, cuando entremos de lleno en la representación articular, fisiológica de estas articulaciones, nos vamos a dar cuenta que la existencia de estos elementos está asociada. Y ahí que nos encontramos una palanca. ¿Qué es una palanca? Es un fierro, palo, ¿ya? Que lo que hace es que con un punto central, un eje, ¿cierto?, nosotros podamos desplazar algo que es mucho más pesado. Nos vamos a encontrar con la rueda y el eje, ¿ya? Que también sirve para cambiar, direccionar la fuerza y poder aumentarla. Vamos a tener la polea, que es el rey de la redirección de la fuerza. Ya en el cuerpo nos vamos a encontrar con poleas, sí. Ya de hecho, muchos músculos funcionan en relación a la asociación de poleas determinados. El más característico de todo es lo que ocurre en la articulación de la rodilla con la rótula, en donde la rótula hace como estructura de polea. Nos vamos a encontrar con el plano inclinado. Ya a lo mejor ustedes han visto camiones de gas en sus casas, en donde los tipos, ¿cierto?, van tirando los balones de gas por este plano inclinado que ponen, o van subiendo algunos acostados o empujándolas como aparece. La cuña, ¿ya? Que con una cuña ustedes pueden, si que nunca lo han hecho, pueden romper completamente el tronco de un árbol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la forma, ¿cierto?, que es una forma que tiene un poco de bordes que son aguzados hacia el final, les permite penetrar estructuras que efectivamente no estaban abiertas, y también la utilización del tornillo. Como les explicaba, esto las civilizaciones lo conocen hace mucho tiempo, entonces están aquí representados. Ya por lo tanto es importante reconocerlos cómo funcionan. Y así nosotros vamos a tener poleas. De hecho, la lógica de las poleas, aquí solamente se los demuestro, no es el objetivo del curso, lo pueden después ver en los libros de física. Vamos a tener una representación, una polea simple, en donde el eje, lo que hace la polea es redireccionar la fuerza. Yo quiero levantar este peso, reconocido como resistencia, y yo me pongo en otra posición, puede ser cercana, distante, pero tengo una conexión, ¿cierto?, que en este caso una cuerda, y me permite levantar eso. A lo mejor si yo intentara levantarlo directamente sería muy difícil. Pero también voy a tener sistemas de polea doble, que estos son las bases de algunos sistemas como de levantamiento de objetos, vehículos, ya algunas grúas simples también, donde la incorporación de una polea móvil y una fija hace que la fuerza, que la resistencia en general se vaya a la mitad. Por lo tanto, si el objeto vale
si el objeto pesa 100 kilos, lo que yo estoy haciendo con este sistema es que estoy levantando solamente 50, entonces ¿qué hice? Disminuí el esfuerzo a la mitad. Y también organizaciones más complejas como algunos polipastos que tienen que ver con una organización secuencial de cada una de estas poleas y los cuales me permiten aún ser más eficiente ante esto. Entonces, cuando yo veo esto y veo la lógica de esto es la lógica, por ejemplo, de cómo funcionan las grúas. Ya todas las grúas que ustedes ven que levantan grandes objetos, ¿cierto? Y los mueven de un lugar a otro, sobre todo en construcciones grandes, están asociados al sistema de polea. Y uno ve que la grúa es chiquitita, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿y cómo podrá levantar tanto peso? Porque levantan 10 toneladas, ¿ya? Dependiendo del tipo de grúa, 10 toneladas, 15 toneladas, 20 toneladas, y uno ve que ese sistema pareciese romperse, pero es la lógica de la mecánica asociada a estos elementos la que nos permite hacer un aumento o una disminución en realidad de la resistencia, lo cual potencia la fuerza que yo tengo que estar aplicando. Y ahí llegamos a otro concepto que es el de las palancas. ¿Ya? Las palancas son importantes, van a ser importantes siempre, de hecho en los exámenes clínicos les van a decir qué tipo de palanca están generando estas acciones. Las palancas son máquinas simples y en su construcción están generadas por un eje o un sistema como un fuelle, ya en el cual esta palanca se puede mover. Vamos a tener una barra en este caso que va a asociar a ambos elementos que la componen, que en este caso es la potencia o la fuerza que lo intenta mover, y también otro que es la resistencia o la masa que yo debo desplazar en el tiempo. Por lo tanto, vamos a tener tres tipos de palanca distintas, y de hecho se reconocen así. Vamos a tener las de primera clase, en donde el eje, ¿cierto? Que estas se reconocen como interapoyo o que sea así, interapoyo, ya una palanca tipo 1, de clase 1, en donde el apoyo se encuentra en el centro de la aplicación tanto de la potencia o la resistencia. Después tenemos una que se reconocen como interresistencia. Esa interresistencia lo que tienen en el centro es la resistencia, por lo tanto en los extremos yo voy a tener, ¿cierto? El eje o el apoyo, y también voy a tener la potencia o la fuerza muscular que lo intenta generar, y una de tercera clase que es la interpotencia. Si se dieron cuenta, estas palancas se nombran por el elemento intermedio, ¿ya? Interapoyo, el apoyo está en el centro. Interresistencia, la resistencia va en el centro. Interpotencia, la potencia va en el centro. Pedro dice, bueno, Valesca antes decía, los ascensores también funcionan así. Sí, efectivamente, Valesca. Los ascensores funcionan en base a los sistemas de poleas compuestos que están siempre en la parte superior de la caja del ascensor, en donde están las diferentes poleas que congregan. Obviamente ahí ocupan cuerdas metálicas, ¿ya? Cables metálicos de 1 pulgada aproximadamente, porque tienen que tener mucha resistencia, ¿ya? No se pueden cortar. Lo que pregunta Pedro, esas están a través de un pivote. Las palancas siempre, Pedro, ocupan un eje, ¿ya? O una zona de apoyo, o un fulcro, como lo pueden encontrar en los libros. Lo interesante es que dependiendo de la distribución de estas, van a haber algunas palancas que van a ser más efectivas que otras, ¿ya? Y esto va a depender de elementos de la física, que tiene que ver, por ejemplo, con elementos como los brazos de palanca, ¿ya? O sea, cuál es la fuerza que recorre o que existe entre este apoyo eje hacia la aplicación de la fuerza, y cuál es la distancia también hacia la resistencia. Ya, por lo tanto vamos a tener brazos de palanca que van a estar acá y brazos de resistencia asociados también a estos fenómenos. Por lo tanto, la naturaleza es sabia. Ya la evolución también nos permitió diferenciarnos de alguna otra manera. Y también tenemos palancas que son distintas. De hecho, es cosa que vayan al libro de anatomía que utilizaban el semestre anterior y vean la organización. Entonces, ¿qué va a ser la potencia? La potencia va a ser la inserción muscular. Por lo tanto, donde se inserte el músculo es donde ustedes van a poder reconocer que se aplica esa potencia muscular.
¿Cuál va a ser el eje? En un sistema mecánico el eje va a ser la articulación. Por lo tanto, si la articulación queda a un lado, queda más allá, o queda al centro, ¿cierto? Va a demarcar también las características de la palanca. Y la resistencia tiene que ver con la masa que yo tengo que mover para generar esa acción. Y esto lo vamos a ver en las articulaciones, y en las diferentes partes y zonas de la estructura. Por lo tanto, también vamos a tener que aprender a clasificar la acción como palancas que son diferentes. Entonces ahí tenemos la fuerza muscular, la carga que debo desplazar y el fulcro o eje de rotación o apoyo. Si ustedes no conocen las inserciones musculares, no pueden saber qué tipo de palanca se está ejecutando. ¿Por qué? Porque no conocen dónde se aplica la fuerza determinada que mueve ese segmento. Por lo tanto, ese desconocimiento los lleva después a desconocimientos superiores sobre la aplicación de esto. Ejemplos de palanca interapoyo o de tipo 1, aquí lo vemos en la articulación atlantoaxoidea. ¿Por qué? Porque miren, aquí tenemos, ¿cierto?, esta articulación atlantoaxoidea que está en la zona central, justo donde está el mouse. Tenemos el peso de la cabeza, ¿ya? Y ese peso de la cabeza hace que si no existiera músculo en la parte posterior de la cabeza, nuestra cabeza haría esto. Por lo tanto, no seríamos capaces, ¿cierto?, de poder levantarla ni de mantenerla erguida. Y vimos también que con la evolución pasamos de tener esta posición de 4 patas, ¿cierto?, y que la cabeza mirara así prácticamente, a una posición vertical. Entonces acá tenemos el eje de esta palanca, ¿cierto?, la resistencia dada por la masa o el peso total de este objeto, y que además está desplazado. Aquí vamos a entrar con elementos de distancia. La distancia de este eje al punto de aplicación de la resistencia es mayor que la distancia de aquí, del eje, a la aplicación de la fuerza muscular. ¿Y eso qué dice? Eso dice que las fuerzas, por lo tanto, tienen que ser diferenciadas. Este sistema muscular debería hacer el doble de fuerza para poder aguantar ese peso. Ya, por lo tanto, está trabajando constantemente. Una lesión acá, en este grupo muscular, podría implicar que ustedes no sean capaces de mantener la cabeza erguida. Ya, por lo tanto, también habla de elementos de funcionamiento. Acá tenemos una palanca tipo 2 o interresistencia, donde el fulcro se da en la articulación metatarso-falángica. Imagínense, ustedes están saltando. Ya están van a hacer un salto con un pie, y ustedes cuando hacen el salto, ¿cierto?, en esa posición, uno no lo hace con el pie plano, ya uno no se levanta. ¿Por qué? Porque la articulación, o en realidad la acción generada por los músculos gastrocnemio y sóleo en esta acción, ¿cierto?, implican el levantamiento del pie. Entonces aquí nosotros vemos la articulación metatarso-falángica, que va a estar representado como el apoyo, ¿ya? Entonces aquí vemos apoyo. ¿Qué es lo que vemos? Que el peso corporal cae en la parte media, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros estamos levantando 60 kilos, 40 kilos, no creo que nadie pese 40 kilos, pero a lo mejor, ¿ya? O estamos levantando 80 kilos, o 100 kilos, o 150 kilos, dependiendo de nuestra envergadura física. ¿Y quién va a generar que esto se mueva? Los músculos que forman parte o que están insertados en la parte posterior de la pantorrilla, ¿ya? O de la pierna. Entonces, ¿eso qué implica? Que su contracción muscular va a ser tal que a mí me permite generar una palanca de interresistencia. Pero también nos vamos a encontrar con palancas que son de interpotencia. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo el eje, que está siempre en la articulación, acuérdense, siempre el eje va a ser una articulación. Tengo el eje determinado, voy a tener el peso del segmento, incluso yo le puedo agregar un peso extra. Cuando ustedes hacen pesas, ¿cierto?, lo que ustedes están haciendo es aumentar el peso adistal. Entonces ustedes toman la pesa con la mano y lo que están haciendo es desplazarla. Entonces, ¿qué hacen al cuerpo? Le están aumentando la carga, pero el músculo sigue insertado en la misma posición. ¿Ya? Por lo tanto, que esté insertado en esa posición implica que el músculo desde esa zona, ¿cierto?, tenga un brazo de palanca más corto. Esto ustedes lo vieron en física, ¿cierto?, asociado también al torque. Si este brazo de palanca es más corto que el brazo de resistencia
que implica la distancia total asociada al peso corporal y asociada al objeto que yo pueda tener, este músculo va a tener que trabajar mucho, mucho más. La característica de las palancas es que nos dieron elementos que son diferenciadores. ¿Eso qué implica? Que estos elementos diferenciadores nos permiten poder hacer fuerzas y hacer acciones de diferentes maneras, ¿ya? Y también van a haber algunas que tengan más eficiencia mecánica. Ya de hecho hay un concepto asociado que nosotros les dejamos ahí un foro para que puedan discutir sobre esto que se llama una ventaja mecánica. Entonces hay palancas que efectivamente al organismo le dan una ventaja mecánica. ¿Por qué? Porque la fuerza que yo genero es menor. Ya todos nos gustaría mover cosas con menor esfuerzo tipo Superman. ¿Ya? Pero para que moviéramos cosas con menor esfuerzo, eso se da solo en un tipo de palanca. Pero en el mundo real nos vamos a encontrar con que las palancas que tenemos no son las más eficientes dentro del sistema musculoesquelético, porque no están hechas para la fuerza, sino que están hechas para el movimiento. Entonces, esto es una norma en los sistemas mecánicos. Yo no puedo ser fuerte y ser rápido. Lo van a ver en las diferentes curvas. O yo soy fuerte, ¿cierto? Y me muevo y soy lento en la acción, o yo soy rápido y no soy tan fuerte como corresponde. Las palancas son un ejemplo de eso. Por lo tanto, ustedes pueden tomar cualquier articulación, pueden tomar la articulación de la cadera, ¿cierto? Articulaciones de muñeca, del antebrazo, la glenohumeral, la escápulo-torácica, articulaciones intervertebrales, y ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo se modifica esto? ¿Qué tipo de palanca tengo? Pero para poder entender la palanca tengo que entender la articulación y tengo que entender el músculo que genera la fuerza. Ahora, también, ¿qué aprendí yo de las palancas? Bueno, ahí dice Josefa, por eso lanzadores de bala no pueden ser velocistas. Bueno, sí y no. Sí, porque efectivamente son dos características diferentes. Pero dos es porque entrenan cosas diferentes. ¿Ya? Si ustedes van y ven un levantador de pesa en halterofilia, ¿ya? Que yo encuentro una disciplina fantástica, y ustedes lo tratan de poner a correr, el tipo se entrenó 15, 20 años para hacer algo que ustedes le están pidiendo, que a lo mejor por la consideración de deportista, ¿cierto? Debería realizarla, en realidad no es así. Ya por lo tanto, y esto también, esa pregunta va direccionada también a un elemento clínico. Yo entreno la condición que yo quiero desarrollar. Por lo tanto, si usted necesita que una paciente gane fuerza, va a tener que entrenar fuerza, y la fuerza va a determinar los cambios en la conducta. Si usted quiere que un paciente camine más rápido, porque es su objetivo clínico, terapéutico, ¿ya? O es un deportista, su objetivo y sus acciones tienen que ir determinadas para la ganancia de fuerza. ¿Ya? Pero yo no puedo entrenar fuerza y pedirle al tipo que sea rápido, porque son contrarios. ¿Ya? Y la física nos ha demostrado que son contrarios. Siempre existe un punto intermedio en donde la fuerza y la velocidad se acercan, pero nunca se tocan. ¿Ya? Por eso la existencia de Superman como elemento en donde el tipo es rápido, ¿cierto? Es muy fuerte, no se condice con esta realidad de ser humano en las cuales o tienes una o tienes la otra, o te acercas de una manera intermedia, ¿cierto? Tratando de unificar las dos, pero sabiendo que no eres bueno en ninguna de las dos, porque no eres ni tan rápido y tampoco eres tan fuerte. ¿Ok? Ahora, esas palancas que nosotros aplicamos, las podemos tener vistas en diferentes elementos. Muchachos, me quedan como 3 diapositivas para terminar, así que me voy a pasar como 5 o 10 minutos para que no tengamos que hacer una conexión y después tengan el tiempo libre antes de la jornada de la tarde. El tema de las palancas va a ser relevante porque cuando yo le aplico esta palanca o aplico la fuerza a un cuerpo rígido como el hueso, nosotros podemos ver el resultado. Yo se lo puedo aplicar a mi celular, entonces yo aplico una fuerza en ese sentido, ¿cierto? Y este puede trasladarse, o si esto está pegado en algún lugar, ¿ya? Imagínense una articulación, hay dos huesos que están unidos, si yo a
a esto le aplico una fuerza, lo que yo voy a hacer como resultado es que va a rotar en relación al eje. ¿Ya? Por lo tanto, yo le puedo aplicar una fuerza, ¿cierto?, hacia abajo, ya así, o como tiene un puro plano de movimiento, si le aplico algo así, muy poco voy a obtener, lo estoy golpeando por atrás o por adelante, pero si lo aplico en relación al plano que me permite la acción, yo voy a ver esta relación. Entonces, el tema es el siguiente. El tema es que si yo aplico esto a un objeto que está libre en el espacio, yo lo puedo desplazar. Pero si yo le aplico a un objeto que está unido, ya que tiene un eje de acción que le permite estar asociado a un cuerpo, ustedes saben que el cuerpo humano somos 230 huesos interconectados, ya ninguno está libre, nadie se puede sacar un hueso, tirarlo y que cumpla una función por allá. Dependemos de la conexión. La aplicación en esos ejemplos, lo que hacen de la fuerza es producir un movimiento rotacional. Y ese movimiento rotacional es lo que nosotros conocemos como torque. De aquí en adelante, lo que ustedes aprendieron en física del torque va a ser aplicado directamente al entendimiento de la acción. Y ese torque lo que dice es que yo puedo aplicar una fuerza, ya yo puedo tener aquí mi músculo deltoide, ¿cierto? O músculos que provienen de la escápula, y yo puedo decir, bueno, aplica la fuerza y conscientemente mi segmento va a iniciar la rotación. Ya yo puedo ver un desplazamiento general, ya y efectivamente ese cuerpo puede trasladarse, pero siempre se traslada completo. Entonces, ¿qué es el torque? Y esto define también el entendimiento de la biomecánica. Habla de la relación de la fuerza aplicada, y esa fuerza va a generar como respuesta un giro, y también va a tomar como consideración la distancia. Ya por lo tanto vamos a estar hablando de fuerza aplicada en base a distancia, pero este también va a tener elementos de resistencia. Y esa resistencia, ¿qué es? El peso. Ya si alguien, por ejemplo, usted debería pesar 60 kilos y pesa 80 kilos, esos 20 kilos de masa extra, ya, y no es por masa muscular, sino que es por una ganancia de volumen, lo que genera, ¿cierto?, es que ustedes tengan que cambiar parte de la realización de los torques, porque el cuerpo y el músculo estaba asociado a cierto nivel de peso o carga. Entonces, ¿qué genera esto? Es que el músculo trabaje más. ¿Y qué implica? Y uno lo ve, ¿cierto?, en los reportajes, por ejemplo, de personas con obesidad mórbida, en donde prácticamente no pueden caminar. Ya no pueden caminar, no pueden levantar, si es porque su sistema musculoesquelético, por más que resista ciertas acciones, no tiene los mismos elementos, y a pesar de que tenemos la misma anatomía, los mismos elementos que le permitan desplazarnos con la misma velocidad de acción, y siempre tratando de no dañarnos. Constanza pregunta, ¿puede dar algún ejemplo de desplazamiento en alguna articulación? Claro, mira, el ejemplo más visto es el mismo que le estoy mostrando con el brazo, que se ve ahí en la pantalla. El brazo, cuando yo le genero fuerza, después vamos a ver el ritmo escapulotorácico y las diferentes fases, ya cuando yo empiezo a aplicar fuerza muscular, el brazo se está desplazando. Yo les pregunto esto, ¿hay desplazamiento en el espacio? ¿Cierto? Sí. Y hay un torque asociado a ese desplazamiento obvio. ¿Y por qué es obvio? Porque solamente la fuerza, la aplicación de una fuerza, como lo vimos en los principios de las leyes físicas, solo la aplicación de una fuerza puede generar este desplazamiento. Ahora, ¿este desplazamiento qué es? ¿Es lineal o angular? Entonces ahí tendríamos que ver la relación. Aquí yo estoy haciendo un desplazamiento angular. ¿Por qué? Porque estoy creando un ángulo articular en el espacio. Pero cuando yo camino y voy caminando, yo hago un desplazamiento global, ¿ya?, del cuerpo completo de manera lineal. ¿Qué quiere decir? Yo salgo a la calle, de la puerta de mi casa, ¿cierto?, o del departamento, y camino 3 cuadras en línea recta. Ese es un desplazamiento lineal, pero que es el efecto de múltiples desplazamientos angulares en la articulación. Por lo tanto, cada desplazamiento en la articulación va a tener una consideración de desplazamiento angular. ¿Y eso qué quiere decir? Que por más que la pierna haga esto, ¿ya?, rodilla, cadera, tobillo, vaya haciendo esto, va cambiando el ángulo, ¿cierto?,
el resultado final de eso es que usted logró llegar 2 cuadras más allá, linealmente el cuerpo se mueve, rotacionalmente, ¿cierto? El cuerpo va respondiendo de una manera distinta. Por lo tanto, nunca hay que olvidar que esto es un sistema interconectado de palancas, de acciones, de músculos. ¿Qué ocurre con estas rotaciones? Y aquí están las diferencias, que es este típico ejemplo de cuando ustedes quieren apretar una tuerca. Ya si alguien ha cambiado una rueda de un auto o alguna vez ha tomado, ¿cierto? Una llave francesa o un caimán incluso para poder hacer este trabajo, cuando uno engancha esta herramienta a la tuerca, esta herramienta tiene una distancia, ¿cierto? Entonces aquí vemos inmediatamente el eje. Y este va a ser la distancia. Entonces yo puedo tener varias formas de aplicarlo. O agarro esta herramienta muy cerca de donde yo tengo que rotar, ¿cierto? Y empujar. O agarro esta herramienta mucho más lejos. Si yo agarro esta herramienta cercano al eje de rotación, que es la tuerca, que está acá, yo debo aplicar mucha fuerza para tratar de hacer un cambio en esa estructura. Pero si yo pongo la mano más distante, aquí donde está este segundo agujero, ¿cierto? En la herramienta, yo lo que tengo que usar ahí es menos fuerza que esto. ¿Y esto cómo se ve? Porque el torque asociado al brazo de palanca de la aplicación de la fuerza es diferente. Pero en el músculo, mire, si esto fuera una articulación y este fuera un hueso, nosotros no siempre vamos a encontrar que el músculo se inserta acá, distal, sino que se inserta proximal. De hecho, es cosa, por ejemplo, que vean la inserción del músculo deltoide, ¿ya? Del deltoide medio, del anterior o del posterior dentro del húmero. Aquí está la articulación, ¿cierto? La articulación glenohumeral. Y el músculo está insertado muy cerca de esta articulación, y no es un músculo gigante, es un músculo pequeño. Pero cuando yo tengo que hacer un proceso de abducción de mi brazo, el músculo tiene tal fuerza que, a pesar de que está insertado cercano a este eje, que se me muestra acá, y a pesar de que tiene que usar mucha fuerza, yo voy a poder generar esta acción. ¿Ya? Si el deltoide, miren esto, se insertara más cerca del codo, por lo tanto fuera una inserción mucho más distante, eso me daría una ventaja mecánica gigante, porque si está acá, yo tengo que aplicar menos fuerza para hacer la abducción. Pero eso no es así, y tiene que ver con esta relación, ¿cierto?, de fuerza-movilidad. El sistema musculoesquelético humano está creado para tener estas relaciones de fuerza-movilidad en relación a la función característica, y los músculos del hombro no son músculos de fuerza. Son músculos que tienen que ver con elementos de la movilidad de las estructuras. Ya, por lo tanto, ustedes le tienen que permitir estas movilidades, ¿cierto?, de poder hacer movimientos, variaciones, ¿cierto?, desplazamiento en el tema, ¿ya?, pero con tener esta condicionante. Por lo tanto, cada vez que yo tengo movilidad, y este va a ser una norma, yo pierdo estabilidad y pierdo niveles de fuerza. ¿Okay? Por lo tanto, si ustedes van analizando cada uno de los casos asociados a estas funciones, se van a dar cuenta que esos son normas. Por lo tanto, cada articulación, cada función, cada grupo muscular, ustedes tienen que entenderlo como una palanca, porque es una palanca. De hecho, el trabajo que van a realizar en la tarde con Sebastián son palancas asociadas al sistema musculoesquelético. Entonces, esos elementos demarcan nuestra lógica. Y después, cuando ustedes lleguen con un paciente, van a ver la limitación funcional articular, ¿cierto?, o muscular, y van a saber qué palanca está afectada. Y van a saber cómo eso disminuye el trabajo producido por el elemento, y van a saber que la potencia va a estar limitada por elementos particulares, y va a ser representada por la funcionalidad. Es cosa que ustedes vean a lo mejor a su familia o a sus abuelos, por ejemplo, que pueden tener ciertas limitaciones en la movilidad. Entonces, esas limitaciones en la movilidad se condicen con características fundamentales de cada uno de los elementos. Lo que más le pasa a los adultos mayores con el tiempo, porque la gente no lo entrena, es la pérdida de fuerza. La gente cree que está hecha, ¿cierto?, para llegar a su casa, sentarse todo el día o estar todo el día acostado,
pero muy pocos tienen entrenamiento de fuerza, pero cuando tú pasas la barrera de los 40 años, 50 años, la fuerza se pierde así. Entonces uno de los primeros limitantes de eso no es que la anatomía haya cambiado, sino que es que el músculo no fue entrenado nunca para la fuerza. Entonces ahí nosotros vamos relacionando elementos que tienen que ver con la mecánica, con las palancas, con la relación articular. Después ustedes van a poder crecer en este campo y van a asociarlo a la fisiología, ¿cierto? A funciones metabólicas que van a estar limitadas o van a estar asociadas siempre. Entonces esto depende de cómo nosotros lo miremos. Lo que ustedes deben desarrollar en este curso efectivamente es entender estos conceptos. Porque en los cuerpos, ¿ya? Como ustedes están conformados, los segmentos no son como barras, ¿ya? Yo podría crear un esqueleto ahora como barra rígida. Entonces yo diría ya, una barra rígida tipo palo de escoba, 2 barras rígidas, pero nosotros vemos que nuestras masas son distintas. Es cosa de ver, ¿cierto?, la masa del antebrazo, que está desproporcionada. Tenemos aproximal, ¿cierto?, mucho más masa que a distal, que pareciese ser incluso menor. Entonces, esas características que tienen que ver con la forma también van a estar en esta relación funcional. Y cada vez que ustedes cambien un ángulo articular, como se ve acá en la relación del bíceps, ¿cierto?, el movimiento del bíceps. No está el músculo anconio aquí representado, pero vamos a tener, ¿cierto?, el bíceps, la posición del húmero, la posición del radio, ¿cierto?, y la ulna, la mano. Cada vez que ustedes varíen un grado articular, en un recorrido completo de la acción van a estar haciendo variaciones en el torque. Por lo tanto, van a haber posiciones en las cuales el torque va a ser mucho más eficiente, más efectivo, y ustedes pueden desarrollar más trabajo de fuerza, como en algunas posiciones en donde ya, llegando por ejemplo a rango extremo, son posiciones de desventaja. Por lo tanto, y ahí, bueno, no le hemos sumado esto, pero está el efecto de la gravedad. ¿Ya? Y es la gravedad también, lo vamos a ir viendo con el transcurso del curso, los que van a cambiar estos elementos, les van a poner condiciones. ¿Ya? De hecho, hay muchos tratamientos que se hacen en el agua. ¿Ustedes saben por qué se hacen en el agua? Porque lo que disminuimos es el efecto de la gravedad sobre el cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que ustedes vean a un adulto mayor en el agua, o a un deportista de alto rendimiento en el agua, o a una persona normal que sufrió algún tipo de traumatismo global, ya característico, que a lo mejor lo afectó como de manera bastante amplia, ustedes van a ver que parte de ese tratamiento inicial ya es en el agua. ¿Por qué? Porque el organismo primero se tiene que acostumbrar a la movilidad, porque no va a tener la fuerza suficiente para poder hacer esa misma acción fuera del agua, porque la gravedad hace el efecto en ese sistema. Entonces, estos elementos se van sumando, ya se van sumando. Hay elementos físicos, elementos anatómicos, elementos, como les digo, de masa corporal. Siempre va a ser más fácil rehabilitar a una persona, y esto se lo digo de verdad, a una persona con una masa corporal adecuada que una persona con aumentos de masas corporales, ¿cierto? Porque no puede, su sistema no está tan preparado, y sacar de la inercia a ese sistema para poder generar una acción es difícil. Si hay pérdida muscular o daño, también se va a ver afectado. Entonces, acá vamos a tener que empezar a pensar así: ¿dónde está el eje? ¿Dónde está la inserción muscular? ¿Cuál es el brazo de palanca? ¿Cierto? El brazo de potencia. ¿Qué pasa con este brazo de resistencia? Si no soy capaz de tener o levantar este peso con esta distancia del eje, bueno, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Pondré al paciente en otra posición? ¿Lo acostaré? ¿Pediré, ¿cierto?, que se ponga a espalda? ¿Cambiaré la cercanía de este peso hacia la articulación? ¿Lo haré más distante? Por lo tanto, todas esas decisiones que el día de hoy pareciesen ser físicas, el día de mañana van a ser decisiones clínicas, las cuales se deben fundamentar en los principios básicos de la aplicación de la física y la matemática al entendimiento del movimiento humano. Por eso esta asignatura es fundamental. Por eso esta asignatura busca que ustedes logren pensar un poco más allá. Este es el ejemplo de lo que decían ustedes, de desplazamiento.
Aquí nosotros podemos ver un desplazamiento donde se produce una traslación del cuerpo, pero todo lo que ocurre en el cuerpo es rotacional. ¿Por qué? Porque está conectado, ¿cierto? En este caso el muslo, el fémur directamente, si uno ve la cadera, está generando una rotación. Si uno se fija en la rodilla también va a estar generando un proceso de rotación. El tobillo, entonces, son múltiples rotaciones combinadas que me permiten hacer un desplazamiento lineal, que al final del día se va a encargar de llevarlos de un lugar a otro. Pero esto está basado en los principios de la física. Y esos principios de la física a mí me van a dejar las normas, las reglas y las características fundamentales, ¿ya? Sería ilógico pensar que, por ejemplo, yo a este celular le aplico una fuerza en ese sentido y al aplicarle el celular haga esto, ¿ya? O sea, yo aplico la fuerza para allá y el celular hace esto, parece chiste. Entonces, yo tengo que pensar que si esto se está desplazando en un sentido, se está trasladando en el espacio en un sentido que yo observacionalmente lo puedo entender, eso a mí me permite comprender qué es lo que está ocurriendo. Y cada vez que falle uno de estos elementos articulares, también va a generar una falla global en la cadena cinética y cinemática de acción. ¿Por qué cadena? Porque son acciones que se unen. Lo que le pasa al tobillo le afecta a la rodilla, lo que le afecta a la rodilla le afecta a la cadera, lo que afecta a la cadera va a afectar la otra extremidad, va a afectar la columna, puede tomar algunas consideraciones en relación a la extremidad superior, porque si la columna se deforma, ¿cierto? Estamos en esta posición, las ventajas mecánicas musculares van a ser absolutamente diferentes. Entonces esto es una lógica, ¿ya? Pero tienen que tener en claro este elemento, que el cuerpo humano fue creado, pensado y desarrollado para el movimiento. No es normal que alguien, bueno, ahora en la virtualidad un poco nos aplican estos conceptos, ¿cierto? Pero no es normal que alguien esté sentado todo el día. O sea, yo todo el día estoy sentado respondiendo correos y cosas, pero uno sabe que cuando esa actividad termina, lo único que tengo que hacer, además de descansar, es moverme, porque si no, mi sistema va a cambiar y lo van a ver en relación a las propiedades mecánicas del hueso, del músculo, del cartílago y de los ligamentos, y cómo estos elementos van variando con el tiempo y presentan limitaciones funcionales que después a ustedes o a sus pacientes no les van a permitir recuperarse de la manera adecuada. Por lo tanto, el conocimiento de estos elementos a ustedes se le entrega como una herramienta fundamental en el desarrollo de esta profesión. Y nunca olviden esto. Quizá a algunos no les gusta ni la física ni la matemática, es entendible. En general, la gente que estudia alguna carrera de la salud tiende a esconderse de elementos físicos matemáticos, pero la física es la madre de todas las ciencias. De hecho, con algún poco de lógica establecido en relación a conceptos particulares, ustedes van a ir viendo cómo sacan ventaja en el análisis clínico que pueden hacer. Recuerden que la finalidad de este progreso de 5 años es que ustedes sean desarrollados de una manera clínica particular que les permita abordar limitaciones del movimiento. La kinesiología es el estudio del movimiento. No van a salir siendo expertos. Si quieren ser expertos en algo particular, van a tener que formarse por años, ya tal como lo hemos hecho todos los profesores acá, pero también tienen que poder hacerse preguntas. Ya como les explicaba, si tienen preguntas sobre esto, si hay relaciones, nos pueden escribir, nos pueden decir, profesor, esto no queda claro, ¿qué puedo hacer acá? Pero siempre después de que ustedes hagan la primera búsqueda. Porque cuando uno se acostumbra a decir, profe, me dice esto, yo le digo, no, no se lo voy a decir, ya, gracias. Y se quedan con la duda, ¿cierto? Años, y a lo mejor se titulan y nunca supieron de qué estábamos hablando. Entonces esto implica un proceso interno de entendimiento, de compromiso, de saber hacia dónde nos movemos, de ver que nuestra responsabilidad va a ser la salud de las personas. ¿Ya? Yo en particular siempre hablo de que hay muchos profesionales que son carentes de una formación de calidad, y por lo tanto cuando se enfrentan a algunos tipos de relaciones, dan atenciones que no son de calidad. ¿Ya? Es cosa de que vayan a ver el sistema público básico en algunos niveles, en donde conviven profesionales que ni siquiera deberían estar ahí, no deberían tener un título.
porque no tienen ni la lógica, ni el criterio, ni la ética para poder desarrollar esas funciones que son establecidas en base a una profesión. Como les digo, si ustedes aquí están buscando una nota, creo que esto se ve un poco difícil. Lo que nosotros buscamos es la comprensión de procesos. Pero para comprender los procesos a estos niveles, también hay que entender que estos procesos dependen de otros elementos, de múltiples condiciones. Es por eso que los llamo a que en estas clases, ¿cierto?, que a veces pareciesen ser monólogos, que yo sé que hemos tocado muchos conceptos, piensen en ello, pero no es pensar ver la clase de nuevo, ver la clase, es algo que a usted le está pasando ahora, que se sobrecargan muchas veces, ¿ya? Sino que es tratar de entender cuál es el mensaje que es que la física está en todo. Y las decisiones clínicas que ustedes deban tomar van a depender muchas veces de su conocimiento de física, de biología y de anatomía, ¿ya? 3 elementos que son básicos que tienen en el primer año. Y eso asociado a una progresión en el tiempo que les va a permitir a usted efectivamente desarrollarse en este. Así que no sé si tienen preguntas de manera general. La clase de la tarde, la actividad de la tarde parte a las 2:30 con el profesor Sáez, de hecho me está diciendo, espérenme un segundo, no sé si tienen preguntas sobre la materia expuesta. Este es un gran desafío, en lo particular hay un gran desafío acá, y aquí está la dificultad del curso, ¿ya? Esto no es un curso con trampa, no busca que ustedes se equivoquen, sino que lo que busca es que efectivamente aprendan, pero este aprendizaje es una construcción continua de procesos. Constanza, usted tiene una pregunta. ¿Me escucha, profe? Sí, dígame. Es que yo estoy dando el curso por segunda vez ya. Entonces, ahora me surgió una duda que siempre aparecía en las pruebas, entonces era como de lo básico que enseñaba al principio, que siempre como que ponía por la articulación, en este ejemplo como la glenohumeral, si era rotación o deslizamiento, ¿cierto? Claro que eso tiene que ver con la artrocinemática. Claro, eso pregunta. Y aquí le pregunto al tiro porque después me quedó la duda y por algo me eché el ramo ya. ¿Y cómo sería en ese caso si hace rotación y al mismo tiempo hace deslizamiento? Porque acá hablo de deslizamiento no de la Mira, articulación, sí, sino de la ya, persona. sí, exacto, que mira, aquí estamos viendo elementos que van en la osteocinemática, ya no estamos entrando de lleno en la artrocinemática. Lo que pregunta Constanza tiene relación con la progresión del curso, ya esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Cuando lleguemos a cada articulación también nos vamos a detener a explicar ese proceso, ya que tiene que ver efectivamente con un tema en la articulación, que es el rodal y deslizar. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una articulación, ¿cierto?, que es esferoidea, por ejemplo, ya como la cadera o la articulación glenohumeral, yo voy a tener movimientos donde este elemento va a poder rotar sobre la articulación, pero a veces cuando rota, ¿cierto?, también se desplaza. ¿Eso qué quiere decir? Que sube, porque por ejemplo voy hacia abajo, quiero ganar angulación y baja. Entonces van a haber movimientos de desplazamiento asociados y movimientos de rotaciones articulares asociados. Ahora, para no confundirla, porque eso depende solo de la acción, en algunas condiciones se va a ver un rodar deslizar, y en algunos solamente va a haber un deslizar, y en otros solamente va a haber un rodar. Entonces, para que no nos adelantemos en el capítulo de la clase y tampoco confundamos a sus compañeros con este avance, lo único que hay que tener en consideración es que ese efecto, Constanza, depende de la acción que se esté desarrollando. Por lo tanto, es en la acción, ya a lo mejor un movimiento de abducción, ¿cierto?, en el plano frontal, va a ser diferente a un movimiento de elevación, ¿cierto?, en el plano sagital, ya cuando nosotros lo estemos analizando. Entonces ahí es donde uno tiene que encontrar este punto de diferenciación.
dependiendo de las características de la articulación, es como efectivamente se va a ir dando este fenómeno. Ya, pero lo vamos a ir viendo en el tiempo. No tenga miedo al elemento. Cuando llegue la clase también lo puede preguntar, pero va a estar siendo declarado siempre como un elemento fundamental dentro de estos procesos. Aquí Pedro dice, profe, de las 3 palancas que dijo, ¿cuál es la que más se en el cuerpo? C. ¿Ya? Bueno, Pedro, esa es una muy buena pregunta. Ya es una muy buena pregunta. Es una pregunta que por ahora, hasta la jornada de la tarde, a las 2:30, la vamos a dejar abierta. ¿Ya? No quiero declararla como tal, porque también quiero que en este periodo, esta ventana temporal, ¿cierto?, en donde van a almorzar y estar con su familia, ustedes también puedan tratar de ver este elemento. Solamente recordando la anatomía, van a poder llegar de manera directa a la respuesta a esa pregunta. ¿Ok? Entonces yo intencionalmente la voy a dejar pendiente, pero con el objetivo de que ustedes puedan también pensar en estos elementos. ¿Alguien había abierto su micrófono? Profe, es que yo quería hacer como un alcance Díganme. por el tema como más de su presentación, es que siento que nos mató antes de entrar al juego. ¿Pero cómo la maté? El tema de los porcentajes, de la reprobación y todo eso, como que, no sé, fue Bueno, más desmotivante que motivante. mire, Geraldine, ahí le hago un comentario particular. Cada historia es diferente. ¿Ya? Cada historia de verdad es distinta. No porque a alguien le pasó algo, a usted le va a pasar lo contrario. Cuando uno entrega este tipo de información, no les queremos decir, y yo de manera particular también haciéndome responsable de la presentación, no les queremos decir, ¿cierto?, ustedes están aquí ligados al fracaso, no. Lo que nosotros le estamos entregando es la información que usted solicitaría en cualquier sistema. ¿Ya? Usted cuando entró a esta carrera, usted buscó información de la carrera, vio, ¿cierto?, cuál era el plan de estudio, quién eran los profesores, si a lo mejor existían o no publicaciones, si tenían el área de desarrollo. Entonces con la información usted toma decisiones. Entonces yo lo que hago en esta presentación es informarles, porque esa información a usted le va a pedir, le va a tener como evidencia la toma de decisiones. Y yo siempre lo he dicho, y de hecho no es solo acá, es históricamente, y yo creo que en la presentación ustedes también lo vieron, históricamente este curso es complejo porque implica la integración de elementos, pero si usted tiene la dinámica suficiente, ¿cierto?, la intencionalidad, la organización que le permita llegar a puerto, entender si hay dudas, las preguntas, ¿cierto? Si durante la clase algo no queda claro, interviene y está activamente buscando este aprendizaje, yo creo que todos pueden lograr llegar a puerto, ¿ya? Pero que yo les muestre esta evidencia es para también decirles, bueno, esto no es algo simple, es algo que es bastante complejo. Por lo tanto, como es complejo, nos vamos a preparar, porque si no después me van a decir, profe, pero es que el curso es muy difícil, el curso es difícil. ¿Ya? De hecho, es como les explicaba en el inicio, este comentario que me hacen los estudiantes de cuarto, quinto año, que divide al curso. ¿Ya? Es la gran división, después ustedes se encuentran con otros cursos que son más difíciles, pero si todos ustedes se organizan, porque este esfuerzo es personal, ¿ya? Y ahí esto tiene que ver con las copias. Cuando usted cree que lo importante es la nota, sí, la nota es importante para pasar, ¿ya? Pero aquí lo particular es que si usted pasa copiando, y a lo mejor los profesores no nos damos cuenta, después usted se va a enfrentar a otros desafíos y no va a estar preparado para eso. Por lo tanto, es mejor ser honesto. Y es por eso que como profesores nosotros hemos creado diferentes mecanismos para ir de alguna manera viendo esa progresión. ¿Cuáles? Primero las clases, ¿cierto?, donde ustedes pueden preguntar, consultar, ver elementos. Después en las tardes tenemos actividades prácticas, ya en donde la idea es que ustedes lo vayan interiorizando. Como les digo, aquí la manera que tienen de sacar ventaja para la consolidación de su aprendizaje es hacer actividad física.
Ya pueden agarrar 2 kilos de arroz, 1 kilo de tomate, o cosas particulares y decir, ya, a ver, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me pongo en esta posición y levanto las piernas? O me acuesto y, no sé, y muevo los brazos, ¿cierto? O voy a la feria y cargo 2 bolsas de feria y me las traigo todas pesadas a mi casa, ¿cierto? ¿Qué estará pasando con la mecánica? O yo voy en la calle y empiezo a ver, entonces es una capacidad de análisis. Entonces, como el estudiante en general ha crecido en un sistema educacional que lo que te pide es la memoria implica que usted me recite algo. Ya yo le puedo poner una pregunta alternativa y usted me va a responder, y a lo mejor si no sabe la respuesta, usted va a decir, yo estoy entre la A y la B, ya, por suerte la B, vamos. Pero el aprendizaje real no es así. De hecho, aquí yo les voy a hacer la diferencia entre aprendizaje y memoria, que son los cursos de posgrado que yo hago en diferentes universidades, y es el siguiente. Ustedes cuando ven, por ejemplo, a una pareja, ya a lo mejor a ustedes mismos les va a pasar esta situación, una pareja que tiene una relación y esa pareja, ¿cierto?, termina, vuelve, termina, vuelve, termina, vuelve, termina, vuelve, y usted lo ve y usted dice, ya, esto es el colmo, y usted habla con su amiga, o si uno mismo, ¿cierto?, uno dice, ya, pero esto no puede seguir pasando. Bueno, ahí está la diferencia entre memoria y aprendizaje. La memoria es la base del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Usted tiene en memoria todo lo que sufrió con esa persona, o esa persona tiene en memoria todos los momentos malos de por qué rompió con la otra persona, ¿cierto? Pero rompió, volvió, rompió, volvió. Pero el aprendizaje es el cambio de conducta. ¿Qué quiere decir? Que si esa persona sigue cometiendo el mismo error, terminó, volvió, ese es cometer el mismo error. Ya la vida te lo enseña, quizás ustedes son más jóvenes, pero no lo saben. Entonces, esa persona en realidad que comete esa acción no ha aprendido nada. Y se los digo así de frente, la neurociencia lo demuestra. Esa persona no aprendió nada. ¿Por qué? Porque el aprendizaje tiene que ver con el cambio de la conducta. Yo tengo una memoria de elementos, pero ahora yo tengo que asociarlo a otra cosa, ¿cierto? Esta relación a mí no me funcionó, por lo tanto, ¿cuál es la lógica? Yo busco por otro lado a otra persona, otra relación, otra oportunidad, porque si no yo me estoy mintiendo, ¿cierto? No estudio y espero pasar, o estudio parcialmente, o no entiendo y espero pasar. Entonces esa relación no puede ser. Entonces nosotros hemos crecido en un sistema de aprendizaje en el cual uno valora solo la memoria, pero aquí lo que nosotros les pedimos, y es el resultado del aprendizaje final del curso, es que ustedes no tan solo se memoricen las cosas, porque de hecho ahora van a dar la prueba y tienen el video, ¿cierto? Tienen las frases que dijo el profesor, y que si van a buscarlo se van a demorar 4 o 5 horas y no van a terminar la prueba, sino que implica que ustedes deben conocer el elemento, interiorizarlo, darle una relación con el mundo real y moverlo de un lado a otro. Ya, si lamentablemente, Geraldine, usted se siente mal por esto, creo que también tiene que ver con No, la profe. relación Le de cómo entiendo se enfrenta. el tema ¿Ya? del aprendizaje y todo eso, solamente que me causó como extrañeza la presentación del curso, porque no habíamos tenido una presentación así Bueno, como... pero y es que este es el curso más severo que existe. Entonces, si yo le dijera todos van a pasar o no le informo cómo es la tasa de reprobación, le prometo que se repite. Entonces, lo que yo busco aquí y lo que los profesores queremos es que ustedes aprendan para que esto no se repita, ¿ya? Y para que ustedes el día de mañana sean grandes profesionales, como es lo que el país necesita y como es la historia de esta universidad. Entonces nosotros vamos a estar aquí abiertos a cualquier consulta, a cualquier pregunta, a elementos que efectivamente no queden claros, pero esto por favor entiéndanlo, esto tiene que ver también con cómo yo me organizo para estos procesos educacionales, que ya no es primer año, ¿cierto? A lo mejor primer año pudo haber tenido elementos que eran un poco más simples, con una dificultad que a veces iba variando, ¿ya? Sino que aquí nos enfrentamos a este segundo año, que es un poco más complejo, y que espera de ustedes elementos que son mucho más diversos. Ya, por lo tanto, yo no quiero que memoricen, porque tienen todo ahí, pueden imprimir todas las diapositivas, ya todas las clases, pueden tener los apuntes. Quiero que integren, y la integración implica una búsqueda activa de una conducta.
porque esto les va a solucionar todos los problemas de análisis clínico. Yo aquí se los estaba describiendo, para que ustedes vean cómo este proceso, ¿ya? O este curso es un fulcro, si lo quieren llamar así. Es un fulcro que balancea parte de los procesos clínicos que vienen a continuación. ¿Ya? Entonces es relevante poseer la información, es relevante saber cómo las cosas funcionan, y es relevante saber a quién yo me enfrento, ¿ya? Y cuál es el nivel de exigencia que me van a pedir. Entonces nosotros esperamos que ustedes tengan los mejores resultados este semestre, que nosotros podamos plasmar en ustedes, ¿cierto?, a través de estos mecanismos virtuales, la mejor tipo de formación y tipo de enseñanza, pero esto también depende en gran medida de ustedes. Nosotros somos solo unos facilitadores del conocimiento. Así que eso, no les quiero quitar más tiempo, ya varias personas han dejado la sesión. Entonces el profesor Sebastián Sáez les va a mandar el link yo creo al delegado, le voy a informar de todas maneras de la nueva delegada, para que les comparta el correo a ambos, ya, y con él van a tener actividades. Como les explicaba, esto no busquen que el profesor les dé todas las respuestas, ¿ya? Porque si existe un grado de curiosidad interna, esa curiosidad interna uno lo mueve. ¿Ya? Yo siempre les digo a mis estudiantes de aquí y de otros lugares, que lo que uno más espera es que los estudiantes a uno lo desafíen, pero no desafiar, ¿cierto?, como contraparte, yo quiero esto y tú quieres esto, no, sino que te desafíen en el conocimiento, porque cuando uno se enfrenta a ese tipo de estudiantes, todo mejora. Y eso implica que el docente tiene que generar cierta mejora en el proceso, que los estudiantes también están siendo parte activa de estos elementos, y esto es un sistema que es retroalimentado. Entonces ese sistema retroalimentado necesita de las dos partes. De hecho, el sistema nervioso central no podría ser tal si es que no tuviera sistemas de retroalimentación asociados a los fenómenos que les denominan y les demarcan la experiencia como función de la exploración en la vida. ¿Ok? Entonces, con esas palabras me despido. Las clases son bastante pesadas, yo creo que como la 1:30, 2 de la tarde, cuando se cargue en mi computador, yo las subo directamente a la plataforma. Recuerden la clave de uvirtual, se pueden meter ahí a uvirtual.usach o colocan en Google, en su buscador, ¿cierto?, uvirtual, buscan este curso de biomecánica que aparece con el nombre, ¿cierto? La clave es torque.21, acceden y ahí van a estar los elementos. Ya está cargado el programa y el calendario del curso para que lo tengan a disposición. Disculpe. Y hoy día veo, les subo las clases y después Sebastián subirá parte de la actividad que tiene con usted. Díganme, Valentina. Profe, le iba a pedir si podía para las próximas clases mandarnos los PPT antes, porque a algunos nos gusta como imprimirlo y tomar apunte encima, como que sería súper útil. Mira, voy a consultar con los profesores, ya voy a consultar si es que tienen sus PPTs preparados desde antes o no. ¿Sí? Si tienen la disposición, ningún problema, se los subimos antes. Ya, profe, gracias. Ya, que estén muy bien, muchachos, que tengan una buena tarde, éxito con Sebastián hoy en la tarde. Cualquier duda, como saben, tienen nuestros correos, y lo único sí que les pido es que la comunicación sea formal. Acuérdense que por más que, por ejemplo, al profesor Iber lo vean joven, ¿ya? Merece el respeto, y todos merecemos el respeto, ustedes, nosotros, que la academia así lo determina. ¿Ok? Entonces, que tengan una muy buena tarde, éxito en todo este proceso durante el semestre. Quedo atento a cualquier tipo de consulta, pregunta en relación al curso o en relación a otros elementos que impliquen la carrera. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.